6 y que lo tenga ahí de momento. Vamos a hablar sobre un tema que está actualmente atacando al mundo, está atacando a las familias, está atacando a las personas, está atacando a la iglesia, y ese nombre le podemos llamar crisis. Y esa crisis que está en este tiempo, yo en esta noche le vengo a decir a usted que le voy a entregar una llave. Amén. Diga: yo recibo esta llave en el nombre de Jesús. Porque, iglesia, tenemos que entender que las llaves en el reino son principios, y estas llaves operan una función. Entonces, cuando estas llaves activan la función, viene siendo el ejemplo como cuando alguien ha recibido un automóvil o un carro de 0 kilómetros, nunca ha sido utilizado, y la persona, para poder activar las funciones de ese carro de 0 kilómetros, tiene que insertar una llave para poder activar todas las funciones que trae ese carro. Entonces, en esta noche yo le vengo a entregar a usted una llave para que usted pueda hacer la función de vencer la escasez en el nombre de Jesús. Porque cuando hablamos de escasez, tenemos que hablarlo de una manera cuando lo estamos viviendo o cuando lo hemos vivido. Porque dice su palabra que nadie puede dar de lo que no tiene. Eran innumerados, amén. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y vamos a ir al versículo 18, vamos a adelantarnos un poquito más. Y dice, en el 17, y le respondió: y te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo entregó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo, el versículo 21 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Así que, iglesia, yo en esta noche le quiero hablar y decirle que como generación enfrentamos una de las crisis más grandes que nos pudiéramos imaginar. Es una crisis económica, es una crisis de limitación, es una crisis de escasez que amenaza los fundamentos del mundo entero. Y ha invadido no solamente el mundo entero, sino que ha invadido todas las esferas sociales, tanto el más rico como el de clase media, como le llaman, o el de que está en pobreza extrema. Todos hemos sido invadidos por esta crisis. Y no solamente eso, sino que también ha tocado la iglesia. Y recuerden que cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo, hablo de usted y hablo de mí. Y ¿sabe algo? Esto es tan extraordinario, tan de que hay que ponerle tanta atención, porque imagínense que antes de que entrara esta crisis del COVID-19, en Estados Unidos cada año se cierran 4,000 o más de 4,000 iglesias
anualmente. Eso antes de que entráramos en este tiempo. Entonces usted puede imaginar cómo puede ser ahorita esa crisis tocando a la iglesia, tocando a usted, tocándome a mí, queriendo venir a oprimir nuestra vida, queriendo venir a hacernos esclavos de un sistema. Pero la pregunta, a lo mejor usted me dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O ¿cuáles son las pautas o cuáles son los pasos a seguir para poder vencer esta escasez? Porque a lo mejor, iglesia, en este tiempo hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que tiene limitaciones. Y usted me pregunta, ¿cuáles son los puntos a seguir? ¿Cuáles son las pautas a seguir? ¿Cuál es la inducción, la introducción para poder vencer la escasez? Pero para poder vencer esta amenaza, yo quiero decirle algo y que usted esté tranquila, que esté tranquilo en esta noche. Y es que a Dios nada lo toma por sorpresa. Cuando al mundo viene o se levanta una crisis o se levanta una situación, Dios ya tiene todo controlado. Ya Dios tiene la respuesta para tu vida, para la situación que se ha levantado. Y en este momento podemos decir, Dios tiene la respuesta para esta crisis en el nombre de Jesús. Pero en medio, iglesia, pero en medio de la crisis hay algo que Dios quiere que tú y yo sepamos y que tú y yo entendamos. Y es que en este tiempo y en este momento hay una cosa que tenemos que saber claramente. Y la primera es, y si usted tiene para anotar, anote estas pautas, estos puntos que le voy a enseñar, que le voy a impartir en esta noche. Y lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos es que juntamente con la crisis ya Dios nos dio la salida. Ya Él se adelantó, ya Él tenía en sus manos entregarnos la salida. Así que en el nombre de Jesús, dígale a alguien, ya tenemos la salida. Ya Él se anticipó, ya Él te está entregando la llave, porque hay una puerta de escape, ya hay una puerta de salida, ya hay una puerta abierta para la iglesia en el nombre de Jesús. Porque cada vez, iglesia, cada vez que surgen crisis en la tierra, como le repetía, ya Dios tiene la respuesta, ya Dios tiene puertas abiertas y Dios está abriendo esas puertas de escape para sus hijos y para su iglesia. Lo segundo que Dios quiere que tú y yo sepamos en esta noche es que debemos de entender que nosotros fuimos elegidos para hacer respuesta a la crisis. Usted puede entender eso, se lo voy a repetir. Lo segundo que Dios quiere en esta noche que tú sepas es de que tú fuiste elegida, tú fuiste elegido para ser la respuesta a esta crisis. En otras palabras, no estamos nosotros en crisis. Nosotros somos la respuesta de Dios ante la crisis. Por eso cuando usted ve a alguien que a lo mejor está en una situación similar a la suya, pero usted entiende que usted es un hombre, una mujer de Dios, alguien empoderado en el sistema del reino de Dios, usted sabe que aunque alrededor esté desordenado, Dios te levantó, Dios te eligió para que tú no estés en la misma situación, porque hay algo que está dentro de ti que te hace mayor y te hace entender que tú eres la respuesta a la crisis en el nombre de Jesús. Porque tú tienes que recordar la crisis que se vino sobre Egipto. En ese tiempo Dios levantó a José para hacer las respuestas a crisis. José fue un hombre de Dios que fue elegido en ese tiempo. Por eso Dios te dice, tú eres elegida, tú eres escogido, así como lo hizo con José, para traer la respuesta sobre la crisis que se había venido sobre Egipto en ese tiempo. Por eso, iglesia, o por eso, hombre, mujer que tú me escuchas en esta noche, si tú estás vivo hoy, déjame decirte que es porque Dios te eligió para hacer la respuesta a la crisis hoy en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y tercero, anótelo ahí, anote esto: debes saber que es más grande el que está
dentro de nosotros que lo que quiera venir contra nosotros. Es más grande que lo que quiera levantarse aquí en la tierra. Y aunque tú lo veas enorme, aunque tú lo veas gigantesco, es más grande lo que está dentro de ti. Porque lo que está dentro de ti puede derribar, puede derrumbar, puede levantarte sobre cualquier crisis que se quiera venir. Y por eso nosotros, y cuando digo nosotros, recuerda, la iglesia, no estamos por debajo, estamos arriba de la crisis, no estamos en la cola, somos la cabeza, estamos a la cabeza de la situación. No estamos en una situación de lamento porque creemos que nosotros, Dios nos ha elegido para hacer la respuesta en este tiempo. Porque si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos que entender que Cristo es el poder en nosotros, en el nombre de Jesús. Dios utiliza la crisis, iglesia, para revelarse. ¿Usted puede entender eso? Dios, anótelo ahí, Dios utiliza la crisis para revelarse. Dios utiliza la crisis para descubrirse. Dios utiliza la crisis para evidenciar su grandeza y su poder a través de la iglesia. Así que Dios utiliza lo que está sucediendo a nivel natural para utilizarte a ti. Y cuando te utiliza a ti, Él se revela. Cuando te utiliza a ti, Él se hace evidente. Y cuando Él te utiliza a ti, Él descubre todo su poder en ti para hacer bendición y respuesta a la crisis en este tiempo. Creo que Dios está levantando un ejército poderoso en este tiempo para derrotar todo espíritu de escasez. Dígale al que tiene a su lado: yo soy parte de ese ejército. Yo me estoy levantando en el nombre del Señor porque yo quiero ser utilizado en ese ejército poderoso para derribar y derrotar este espíritu de escasez en el nombre de Jesús. Y cuando leíamos en Jueces, estábamos leyendo la historia de cuando Dios se le presenta a Gedeón y levanta a Gedeón en ese tiempo para poder liberar a Israel de los madianitas que lo oprimieron durante 7 años, iglesia. Usted puede entender eso, que haya una crisis que lo esté oprimiendo durante 7 años. Si Gedeón venció, escúchame esto, si Gedeón venció, tú también vencerás. Si Gedeón, levanta tus manos, si Gedeón lo que hizo, nosotros también podemos hacerlo porque vamos a vencer a ese espíritu de escasez. Si a Gedeón le funcionó, iglesia, a nosotros también nos va a funcionar. Lo que se ha vivido generación tras generación en tu vida, Dios permitió que tú hoy supieras que si estás escuchando este mensaje es porque Dios te está permitiendo de que tú entiendas que tú eres ese hombre, esa mujer elegida en este tiempo para liberar y para derribar, ese espíritu de escasez en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, cuando Dios te levanta y te usa como lo hizo con Gedeón, yo te voy a soltar esta palabra, y es que tus próximas generaciones, escucha esto, tus próximas generaciones no tendrán que caminar con la escasez. De aquí en adelante tus hijos caminarán bendecidos, caminarán en la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está tranquilo ahí, pero ¿sabe algo? Si yo fuera usted y estoy escuchando esta palabra, yo no estuviera tranquilo. Es más, yo le diría al que está al lado: perdóneme, pero tengo que dar un grito de júbilo. Perdóneme, pero tengo que levantar mis manos y darle gloria a Dios, porque esta palabra hace mucho tiempo la estaba esperando, porque desde hace tiempo necesitaba escuchar que Dios me escogió a mí para hacer la respuesta a esta crisis. Perdóname, pero este es mi tiempo, este es mi momento, porque en esta noche he entendido que se va a acabar mi limitación en el nombre de Jesús. Y para ser un poco más bíblico en contexto al pasaje, iglesia,
Recordamos en Jueces capítulo 6 que dice que Israel estaba siendo oprimida por Madián durante 7 años. Y yo quiero que usted entienda algo. Madián significa contención. Madián representa al espíritu de escasez, porque Madián venía a robar. Leíamos que Madián venía a hurtar y Madián venía para destruir las cosechas y el fruto que el pueblo de Israel producía. Venía para hacer que Israel empobreciera en gran manera. Pero ¿sabe algo? Dice más adelante, usted lo puede leer en todo el capítulo 6 de Jueces, que Israel reaccionó. Pero vamos a ir al verso 2 para enseñarle cómo fue que Israel reaccionó. En el versículo 2 del capítulo 6 de Jueces, y dice: y la mano de Madián prevaleció contra él, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortalecidos. Entonces, ellos lo que hicieron fue, iglesia, es adaptarse. La reacción de ellos fue adaptarse a la situación. Esa fue la reacción que Israel tuvo durante esos 7 años que el pueblo de Madián los oprimía. Pero yo te voy a decir algo, la reacción de alguien que no tiene esperanza es adaptarse a las situaciones. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que usted está aferrado a la esperanza que es Cristo, porque entendemos que cuando alguien no tiene esperanza, es una persona que se adapta a la situación. Pero ahora vemos que Israel, para poder vencer al enemigo, tuvo que hacer algo diferente. Pero pasaron 7 años. 7 años donde ellos eran oprimidos. 7 años donde cada vez que producían algo, venían los madianitas, los robaban, los hurtaban y los empobrecían. Pero en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde está, y yo decreto en el nombre de Cristo que lo que vamos a vencer en esta noche, que es ese espíritu de escasez, saldrá de tu casa, saldrá de tus finanzas, porque vienen los mejores tiempos sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Cristo. Y si usted lo cree, haga algo para Dios. Si usted lo cree, diga que yo creo en esta palabra, yo creo en este decreto, en el nombre de Jesús. Porque los principios del reino siempre funcionan. Si le sirvió a Gedeón, iglesia, estos principios, yo quiero que usted me deje decirle que los principios de Dios nunca cambian. Los principios de Dios, los principios del reino siempre son los mismos. Entonces, lo que Gedeón hizo, que tú lo puedes leer, sacar el tiempo y escudriñar, Jueces capítulo 6, lo que Gedeón hizo, ese principio que él hizo, le funcionó. Y si a él le funcionó, a usted le va a funcionar. Y si él le sirvió, a nosotros también. Y si con ese principio de reino él pudo vencer a los madianitas, nosotros podremos vencer con ese principio de Dios, con ese principio de reino, la escasez y la crisis para este tiempo. Pero usted me pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer para vencer a este enemigo? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder vencer la escasez? Yo quiero que usted entienda algo. Y es que hay gente que en este tiempo está con cara de conformismo. Hay gente que está, o hay personas que cuando escuchan una palabra de levantamiento, cuando escuchan una palabra donde Dios trae la libertad sobre la escasez, la libertad espiritual, la libertad sobre maldiciones, la libertad sobre demonios, sobre potestades, cuando hay gente que mantienen una misma posición, es muy difícil que esas personas puedan entender lo que Dios realmente quiere para su vida. Porque sabe que hay gente o hay personas que les predicamos que todavía son tierra prometida. Hay gente que le predicamos que todavía están en Egipto. Hay gente que les predicamos a este tiempo
palabra de libertad, palabra de liberación, palabra de empoderamiento, y hay gente que todavía está en una posición de esclavitud, está en una posición limitada. Pero el Señor en esta noche te está llamando para salir de donde estabas, porque Él te llama para llevarte a otro lugar. Tú no tienes, que aceptar lo que el sistema te diga. En este tiempo a lo mejor dicen que hay crisis, que no hay trabajo, que no hay maneras de generar, pero Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo: levántate, porque tú eres la respuesta, porque yo te voy a usar, así como lo hice con José en el tiempo de crisis en Egipto, lo haré contigo. Así como lo hice con Gedeón, que cuando vino los madianitas a querer venir a empobrecerlos, así ha venido esa crisis sobre nuestra nación, sobre el mundo, a querer oprimirnos, pero nosotros no vamos a permitir de que eso suceda, porque en esta noche vamos a aprender el principio, o uno de los principios que nos hace vencer la escasez. Tú no vives, iglesia, tú no vives bajo el sistema del mundo, tú vives bajo el sistema del reino de Dios. Y tú tienes a un rey, escucha, tú tienes a un rey que tiene abundancia. Yo no sé si usted entiende eso. Y si usted lo entiende, dígale a alguien: suelte, y más bien suéltele una palabra en el nombre de Jesús. Sea usted la respuesta. Si usted está con alguien ahí, levántese y suéltele una palabra. Dígale en el nombre de Jesús, ahí donde está. Cierra, levanta tus manos y enfoca y declara sobre tu casa, y declara: algo grande viene para ti antes que termine este 2020. Algo grande viene para tu familia. Tus finanzas van a cambiar en el nombre de Jesús. Tu sistema va a cambiar. Y dígale: profetizo que antes que termine el 2020 vas a tener deudas canceladas. Tendrás cosas que Dios te va a dar, esas cosas que estaban apartadas para ti. Y por eso en esta noche yo te digo: levántate, dígale algo a alguien, suéltale una palabra, y en el nombre de Jesús, si usted cree este decreto, levántese y diga: yo lo recibo, yo lo creo, porque era algo que estaba esperando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tiene ahí para anotar, vuelvo a lanzar la pregunta que hice al inicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y escuche esto: lo primero que tenemos que hacer para poder vencer la escasez es hacer a Dios tu respuesta. Porque leíamos que a Israel por 7 años era oprimida por la escasez, y le tomó 7 años, escucha esto, le tomó 7 años para clamar a Dios. O sea, durante 7 años siendo el pueblo de Dios, conociendo de Él, durante 7 años fueron oprimidos, pero entendieron en un momento, alguien entendió que había un Dios todopoderoso que estaba ahí para hacer la respuesta. Le tomó 7 años para reconocer que Dios era esa respuesta que estaba desde el primer día. Yo no sé si usted entiende esto. A lo mejor tú has estado pasando situaciones difíciles económicas, una crisis en enfermedad, una crisis en finanzas, una crisis familiar, lo que sea, y se nos ha olvidado que la respuesta para poder vencer ese tipo de escasez en nuestra vida, y esa respuesta es Dios. Dios es nuestra solución, no un gobierno. Dios es tu solución, no políticos. Dios es tu solución, no un sistema humano. No es lo que tú mires en televisión que dicen: hoy vamos bien, hoy no vamos tan bien, hoy vamos a hacer esto. No, la respuesta es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios nos va a entregar, o nos está entregando, una llave en esta noche para poder activar una función en nuestra vida, y es ser la respuesta por medio de Dios para este tiempo.
Esto, iglesia, esta situación no es con espada, esta situación no es con ejército, esta situación es con el Santo Espíritu de Dios. Así que entienda esto, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestros dones, no es con nuestros talentos, no es con nuestras habilidades, es con el Santo Espíritu de Dios. Porque dice en Filipenses, y usted lo ha leído muchas veces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando entendemos que Él es nuestra respuesta, cuando entendemos que Él es la solución a nuestras finanzas, podemos entender ese pasaje que Él suplirá todo, dice, todo lo que te falte, porque Él tiene riquezas que son de su gloria. Y algo más, le añado algo más, y es que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando usted entiende que Dios te posicionó, que cuando tú entiendes que Dios te eligió para que tú seas la respuesta, tú declaras con tu boca la palabra, y esa palabra viene de la boca de Dios, y cuando se activa eso, se viene la respuesta. Cuando se activa eso, tú estás por encima de la crisis, tú no eres cola. Cuando se activa la palabra, tú eres el que está por encima y siempre estarás dando la respuesta necesaria para todo lo que se venga contra nosotros. Por eso, esto no es cualquier mensaje. Usted tiene que entender esto. Esto es una palabra de Dios que te catapulta a una dimensión diferente. No sé si usted lo entiende, pero esto no es cualquier mensaje. Esto es una palabra revelada a tu vida para que tú entres a una nueva dimensión, para que tú tengas una metanoia, para que tú tengas un cambio de mentalidad, para que tú entiendas que Dios te ha entregado una llave que desde hace mucho tiempo tú la sabías, como sabía Israel. Israel sabía que tenía a Dios. Israel sabía que podía provocar que Dios los ayudara, pero ellos esperaron hasta ya no aguantar más durante 7 años para reconocer que Dios era su salida. Por eso en esta noche Dios quiere que tú entres a una dimensión extraordinaria. Dígale al que tienes a tu lado, Dios te catapulta a una nueva dimensión, y créalo en el nombre de Jesús. Pero lamentablemente hay personas que han puesto su mirada en otras cosas, iglesia. Pero Dios te recuerda, y más bien Dios te dice que tú tienes que entender que aunque tú has puesto tu mirada tal vez en un trabajo, tú has puesto tu mirada en un proyecto, tú has puesto tu mirada a lo mejor en ahorros, en otras cosas, Dios te viene a recordar, esa podrá ser tu respuesta, pero yo en esta noche te digo, yo soy tu respuesta, y yo quiero que tú entiendas eso para que tú puedas ser la respuesta para otros en mi nombre, en el nombre de Jesús. Porque cuando entendemos esto, Dios también te dice, si tú logras entender que yo soy tu respuesta para poder vencer la crisis, yo te voy a llevar a posicionarte a lugares que tú habías ideado durante muchos años, que tú habías planificado durante muchos años. Pero eso no se queda ahí, porque Dios dice en Jeremías 33:3, y dice, clama a mí y yo te responderé. La gente lo lee, la gente lo sabe. A lo mejor usted lo ha dicho en sus oraciones, Señor, clamo a ti porque tú me vas a responder. Pero se nos olvida que ese pasaje va más allá. Cuando nosotros direccionamos nuestra mirada, nuestra mente a Dios, y aunque tal vez nos metamos las manos en la bolsa y no tengamos nada, pero sabemos y entendemos que somos la respuesta a este tiempo, somos la respuesta que con una palabra, que con una oración cambiamos el tiempo, la situación, la circunstancia de los demás, es porque somos esa respuesta. Y entendemos que cuando decimos, clama a mí y yo te responderé,
eso no queda ahí, sino que te dice, yo te enseñaré cosas grandes. No es solamente que Él nos responde, es que Él nos enseña, que Él nos comprueba cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que cuando nosotros volvemos nuestra mirada a Él, Él nos va a dar más de lo que tú te imaginas. Él te va a posicionar en lugares donde tú no estabas antes, que tal vez tú pensabas en llegar a X posición financiera, a X posición espiritual, a X posición en lo natural aquí en la tierra, y Dios te dice, si tú clamas a mí, yo voy a responder, pero no solamente te voy a responder con lo que tú me has clamado, sino que te voy a mostrar, te voy a enseñar cosas ocultas en el nombre de Jesús. La respuesta, iglesia, la respuesta no viene en cofres de oro. La respuesta no viene en soluciones que ofrece el sistema. La respuesta viene de la palabra reveladora que te levanta de donde estás y te lleva a nuevas dimensiones. Si usted está entendiendo esta revelación, si usted dice, hoy estoy aprendiendo algo, no es solamente que aprendes, es que Dios te está revelando cosas ocultas o cosas que tú sabías, pero Dios te está diciendo, las tenías en tus narices, las tenías ahí palpables y nunca utilizaste mi respuesta. Lo primero era, iglesia, para poder vencer la escasez, es reconocer o entender que la respuesta es Dios. Lo segundo, por si lo está escribiendo, que tenemos que hacer, escuche esto, es estar dispuestos a ser confrontados para ser transformados. Voy a volver a repetir, lo segundo que tenemos que hacer para poder vencer la escasez es estar dispuestos a ser confrontados para ser transformados. Porque dice en el verso 8, dice que clamaron a Jehová. Es más, vamos a leerlo. En el verso 8 del capítulo 6, dice que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y usted podrá seguirlo leyendo ahí, pero a partir de ahí, yo quiero decirle algo, y es que el pueblo le clamó a Dios, entendió que ya la respuesta era Dios, levantaron sus manos, le clamaron a Él, pero la respuesta de Dios no era como ellos esperaban. Dice que les mandó un profeta, y por eso les decía que lo segundo que tenemos que hacer pues, es estar dispuestos a ser confrontados para ser transformados. Porque dice que le clamaron a Jehová y Dios les envió un profeta. Eso lo veían ahí en el verso 8. La respuesta, como les decía, no vino como ellos la querían, no vino como ellos la esperaban. Porque entienda algo, los profetas, era algo que escudriñaban esta tarde, los profetas vienen con una palabra de convicción. Los profetas vienen con una palabra de restauración. Porque entienda esto, Él quiere que antes que usted y yo se nos abran las puertas, Él quiere que tú y yo entendamos que tenemos que cerrar puertas. Voy a volver a repetir eso. Los profetas vienen con una palabra de convicción y de restauración. Amén. Pero Dios quiere que antes que a usted se le abran puertas, Él quiere que usted entienda que tienes que cerrar puertas. Él quiere que antes que se te abran las puertas, tú sepas que Él quiere convencerte en esta noche que hay cosas que no estamos haciendo bien. Entonces, para poder vencer la escasez, antes de que Dios nos abra esas puertas que ya están para ti, para mí, antes de eso, Dios manda a hombres y mujeres con una palabra de convencimiento, con una palabra de restauración, y nos hace entender que tenemos que cerrar puertas en nuestra vida para poder abrir las puertas celestiales de la bendición, de la provisión, de la restauración y de la revelación de Dios. Así que dígale a alguien que está a su lado, esta noche te vienen a convencer en el nombre de Jesús. Porque iglesia, jamás
jamás Dios podrá abrirte puertas de abundancia si tú no eres diligente. Escúchame esto: si tú no eres diligente con tus ofrendas y con tu diezmo. Y yo quiero que usted me entienda en esta noche, y es de que Dios jamás, iglesia, y esto es algo bíblico, es un fundamento bíblico, Dios no podrá abrirte puertas de abundancia, puertas de prosperidad económica en tus finanzas si tú no eres diligente con tus diezmos. Gedeón entendió eso en un momento, pero ¿sabe qué? Dios también te recuerda y te lo dice en su palabra. Él dice: trae los diezmos, y Él dice: pruébame ahora en esto. Dice Jehová: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, y hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10, lo hemos leído desde que estábamos en escuela dominical. Si empezaste desde niño, lo hemos recontraconsumido, pero no lo hemos aplicado, no hemos sido diligentes. Y sabe algo, esto es un principio, esto es un fundamento del reino de Dios. Cómo ellos pudieron vencer a los madianitas cuando ellos entendieron que la respuesta venía de Dios. También el segundo paso que hicieron era entender que tenían que dejar de hacer cosas malas en su vida para poder recibir bendición. Y lo tercero que ellos tenían que hacer era entender que tenían que darle a Dios lo que le pertenece. Tenían que darle a Dios una ofrenda que le agradara. Tenían que hacer algo específicamente que le agradara a Dios. Y Dios dice en su palabra: pruébeme. Y Dios, eso es lo que quiere. Y a lo mejor usted dice: es que no tengo. Hay gente en este tiempo que dice: yo no tengo, no puedo ofrendar, no puedo diezmar, porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar lo otro. Y Dios te dice en esta noche, y te lo recuerda una vez más: pruébame, porque si no, vas a ver las puertas de los cielos y las ventanas abiertas para poder derramar la bendición sobre tu vida. Por eso hay gente que usted los ve y que no les alcanza el dinero y no saben qué fue lo que hicieron con el dinero. En un momento a otro les pagaron y no entendían qué fue lo que pasó con el vuelto, con lo demás. Pero en esta línea del reino, en esta línea del creyente, tiene que declarar: si hay, si tengo y si puedo. Porque eso pasa, iglesia. Hay gente que cuando la están viendo fea, como decimos popularmente, son los que sí pueden realmente. Porque lo podemos ver ahí con Gedeón. El ángel, ahí lo puede leer después del versículo 12 en adelante del capítulo 6, que se le presenta el ángel de Jehová a Gedeón. Y cuando se le presenta a Gedeón, le dice: no tengo que darte, no tengo que ofrecerte. Pero en un momento Gedeón entendió y se recordó que el que estaba delante de él era el ángel de Jehová. Entonces le dice: pero suave, espérese ahí un momento. Ya recordé que ahí tengo guardado, porque lo habíamos leído, que Gedeón tenía ahí así como lo hacían los del pueblo, tenían en sus alacenas, en sus cavernas, cosas guardadas. Gedeón se acordó que el que estaba delante de él no era cualquier persona. El que estaba delante de él era el ángel enviado por Dios. Y a un principio le dijo: no tengo, no sé qué ofrecerte. Pero después reaccionó y dijo: ¿qué estoy haciendo? Si el que está delante de mí es el ángel de Dios. Dios me lo mandó directamente a mí. Y entonces él dijo: espérame un momento. Si tú me esperas, yo voy a traer una ofrenda que sea agradable delante de ti. Y vámonos al versículo 15 para que lo podamos leer también. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Eso le dijo Gedeón. Le dijo: mi familia es pobre, no tenemos una ofrenda para darte. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para salvarnos? Entonces Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió y le dijo: te ruego que si
he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y en el 18, te ruego que no te vayas. Es cuando le digo, él ya como vio que Dios le iba a ayudar, cuando entendió que era el ángel que le estaba hablando directamente de Dios, le dijo, te ruego que no te vayas. He aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, y ahí usted podrá leerlo. Y en el 20 dice, entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Yo le voy a explicar algo. Hay hombres y mujeres que han agarrado una ofrenda y han agarrado un diezmo y no lo han puesto sobre una peña indicada por Dios. Hay gente que está utilizando su ofrenda y su diezmo para utilizarlas y ponerlas en peñas donde Dios no los ha llamado a ponerlas. Y usted podrá ponerle el nombre que sea. Usted escudriñe su corazón y diga, ¿dónde he puesto la ofrenda que le debo a Dios? ¿Dónde le he entregado mi diezmo que le debo al Señor? No sé cuál ha sido su peña, si ha sido en gustos personales, si han sido en deleites momentarios, o si ha sido en otros lugares donde Dios no te ha dicho directamente, ponlo en esta peña, como lo hizo el ángel a Gedeón, donde le dio la dirección correcta y exacta y le dio un punto de indicación y le dijo, ponlo sobre esta peña en el nombre de Jesús y vierte el caldo. Y dice que Gedeón, así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Cuando usted le entrega y pone su ofrenda, su diezmo en la peña correcta, Dios extenderá su mano y consumirá esa ofrenda y levantará un fuego y te empoderará, y lo que te prometió, como lo hizo con Gedeón antes de que le entregara la ofrenda, le dijo, yo te voy a utilizar y vas a vencer a una gran nación como que si fuera un hombre. Dios te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a sacar de la crisis como que si no fuera nada, pero tú tienes que entender de que yo te he levantado, de que yo te he escogido, que tú eres la respuesta, y cuando tú eres la respuesta es porque se te ha sido revelado que la respuesta soy yo en ti, y cuando tú entiendes eso, tú sacas lo que tienes que entregarle a Dios, tú cierras las puertas que tiene que cerrar para poder recibir la bendición de Dios. Y no solamente eso se queda ahí, que es cuando nosotros entregamos lo que sabemos que le pertenece al Señor. Así que, iglesia, para ir terminando, y le dice, y le recuerdo que hay gente que cuando dicen no puedo, no tengo, no me alcanza, déjeme decirle que son las personas que más pueden, porque ya lo vimos acá con Gedeón. Él podía, él sabía y él puso excusas. Yo le vengo a decir a usted, deje de las excusas de lado, deje las limitaciones de lado, deje de caminar en el sistema humano, deje de caminar en lo que escucha o mira en televisión, en redes sociales. Escuche y direccione su vida a la palabra de Dios. Dios pone gente delante de ti, Dios ha puesto profeta, Dios ha puesto pastor, Dios ha puesto evangelista, Dios ha puesto maestro, Dios ha puesto a alguien delante de ti para decirte, tú tienes que cerrar puertas en tu vida para poder abrir puertas nuevas, puertas de nuevas dimensiones sobre tu vida. Tú quieres vencer esta crisis que no solamente es mundial, que no solamente es social, sino que también ha tocado y ha venido ahí abriendo las puertas de la iglesia. Y cuando le recuerdo, la iglesia eres tú y soy yo, y ha venido a golpearnos. Dios te dice, yo soy tu respuesta. No esperes que pasen los años y seas oprimido como lo hizo Madián. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo espíritu de Madián que ha venido sobre tu vida, todo espíritu de escasez, todo espíritu de asalto, de robo, de hurto, de destrucción en tus finanzas, en el nombre de Jesús, tú has entendido en esta noche por la revelación de la palabra, como decía
el versículo que es por la palabra que sale de la boca de Dios, viene una revelación a tu vida en esta noche y te enseña y te dice: tú eres la respuesta para esta crisis en el nombre de Jesús. Así